Sí, hoy es jueves 25 de febrero. Hicimos una pequeña introducción la vez pasada sobre lo que va a ser el curso y platicamos las líneas generales del programa de clases, los principales temas y qué es lo que buscamos del curso, ¿no? Ya subimos también eh, el programa actualizado, las ponderaciones que eh, acordamos la vez pasada. Y bueno, a partir de esto empezamos con un paso atrás, ¿no? Es decir, si consideramos de la visión de lo que busca transmitir Hobsbawm como el corto siglo XX que él llama, pues empezaríamos como hacia las causas precisas, directas de la Primera Guerra Mundial. Lo que vamos a tratar de hacer es dar un pequeño paso atrás para volver a estudiar el imperialismo, que sabemos que ya, y por lo que nos platican ustedes, y por lo que vimos el semestre pasado, también los compañeros que nos acompañan de nuevo, ya lo revisamos a grandes rasgos. Hay una visión, además, que podemos adelantar, que es que esta revisión del imperialismo nos puede dar más bien un acercamiento, digamos, para impulsarnos hacia el siglo XX, ¿no? Antes tratamos de consolidar la visión de cómo este imperialismo fue como la maduración, ¿no?, del sistema económico a partir del capitalismo que había surgido, de la industria y las necesidades de la producción industrial y del consumo capitalista, pero a partir de ahora veríamos como este tipo de revisión hacia para qué nos sirve entender pues este imperialismo. Y yo diría que no solo, esa es mi propuesta para revisar durante esta sesión al menos, que no solo nos permite entender a fondo las causas de la Primera Guerra Mundial, sino nos permite también entender por qué durante el siglo XX están imbricados la suerte pues, de diferentes naciones, no solo en el tablero europeo, ¿no?, sino que en el mismo tablero europeo se definen el futuro y los quehaceres de otras naciones, de otras sociedades, y por qué también entonces la Primera Guerra Mundial, que sobre todo se libra en Europa, ¿no?, va a tener consecuencias fuera de Europa, ¿no? Creo que esto es una razón principal y fundamental para hacer esta revisión. Y bueno, primero, retomando como algunos argumentos iniciales, ¿no? Este imperialismo tiene que ver, nos dice Eric Hobsbawm, con un dominio territorial, sí, y también con una época coincidente de autoritarismos, ¿no?, de imperios, como él lo denota, ¿no? Pero también viene, no olvidemos, de una consecuencia del liberalismo del siglo XIX, ¿no? Y aquí va a ser muy importante el liberalismo, no solo hoy, ¿no?, en todo el curso, y como ya lo vieron ustedes todo el semestre pasado, pues, pero porque el liberalismo es uno de los principales motores de cambio, ¿no? Le llaman, si ustedes revisan textos, ¿no?, de la historia de las ideas, les llaman idea fuerza, ¿no? Es una idea fuerza, bueno, son ideas que empujan cambios, ¿no?, que modelan a la sociedad, que modelan el futuro, ¿no? El liberalismo es una corriente filosófica, ¿sí?, que considera a la sociedad como libre de los absolutismos monárquicos, ¿no? Lo vimos el semestre pasado, lo habrán revisado, ¿no? Al punto de que está asociado también con esta nueva clase social que nos encontramos en el capitalismo, que es la burguesía, ¿no?
y en donde el liberalismo lo que busca principalmente es que los ciudadanos, o si quieren verlo así, los súbditos, ¿no? Las personas que componen a una sociedad, tomen sus propias decisiones a través de lo que sea que organicen, pues, a través de instituciones democráticas, a través de una forma o régimen de gobierno con ciertas particularidades locales, pero que busque que la igualdad entre ciudadanos, ¿no? Busca eliminar o liberar, ¿no?, de servidumbre, y busca eliminar o liberar las eh, jerarquías, digamos, sociales. Viene, por supuesto, acompañado, y lo vimos también durante la Revolución Francesa, con esta agenda burguesa, ¿no? ¿Por qué es importante el liberalismo para esta época? Bueno, porque estamos pensando en un mundo que parte del capitalismo industrial y financiero, que comienza a inundar de ideas y procesos el resto del mundo, y estos procesos que tienen que ver con la producción, que tienen que ver con el consumo, que tienen que ver con la extracción de materias primas, etcétera, tienen también la necesidad de organizar a las sociedades, ¿no? ¿Qué sociedades? No solo las europeas, pues las sociedades con las que se están relacionando los burgueses finales del siglo XIX. ¿Quién discute el liberalismo a mediados del siglo XIX, en la segunda parte del siglo XIX? Lo siguen discutiendo los alemanes, lo siguen discutiendo los ingleses, ¿no? Se discute en Estados Unidos. Ya tenemos aquí una carrera de competencia económica, de competencia para colocar capitales propios, pero este liberalismo es una justificación, digamos, o es un ancla que permite a los capitales y a la forma de producir y consumir eh, insertarse de mejor manera en sociedades sin estructuras rígidas, ¿no? Eh, ya les he hablado antes de un historiador y sociólogo que es Alain Touraine. Él habla de factores demorantes para el desarrollo de ciertas sociedades. ¿Cuáles son estos factores demorantes en muchos casos? Bueno, los valores rígidos tradicionales, y Hobbes, ¿no?, nos da muchos ejemplos, pues nos pone a China, nos pone a la India, nos pone a África, ¿no? Y entre estos hay formas de gobierno, formas tradicionales de organización de las sociedades que limitan las novedades, ¿no? Y sin saber y sin decir que esto es bueno o malo, simplemente las estructuras y los valores rígidos no permiten el cambio, pues. La transformación de las sociedades en este punto es necesaria. ¿Para qué? Para insertarse al mundo, ¿no? Estamos en un contexto, estamos hablando en todos los casos, finales del siglo XIX, en el que cada nación y cada sociedad busca sacar ventaja de la ola de comercio y producción mundial. En resumidas cuentas, de la dinámica de producción y consumo también, consumo final, de los países modernos, de los países industrializados en ese punto, en especial en Europa y Estados Unidos, pero también de esta ventaja tratar de reorganizar la producción de manera que puedan beneficiarse de esta exportación y de este comercio, pues. El liberalismo para este caso nos dice otro autor alemán, Palmade, que es, digamos que una llave de entrada a las sociedades, una llave de dominio, ¿no?, o dominación, si lo quieren ver en esos términos. ¿Cómo dominan las élites o la burguesía de los países dominantes a las élites y las formas de gobierno de los países subordinados, o los países tradicionales fuera de Europa? Bueno, les venden la idea a través de sus propias élites educadas
de que los seres humanos requieren libertad, requieren igualdad, ¿no? Requieren libre circulación de recursos para modernizarse y para transformarse hacia el cambio, ¿no? Hacia esta nueva sociedad. Y con esto, las luchas liberales, piénsenlo en México, ¿no? En la guerra de reforma, pues guerra entre quienes, realistas y liberales, ¿no? Realistas los que querían la vuelta de un reinado, pues de una monarquía en México, y los liberales de quienes buscaban estas transformaciones. Sin dar juicios de valor, esto es una realidad en todo el mundo y las élites locales, las élites educadas, buscan estas transformaciones. Por un lado, muy importantes en términos de derechos, en términos de avances institucionales, la modernización de las instituciones más cercanas a cómo las conocemos en el mundo moderno, ¿no? En el que vivimos, viene de estas luchas liberales, pero también las desigualdades locales en países, otro ejemplo como México, ¿no? Pero también en África, también en la India, quedan sepultadas por estas ideologías, ¿no? ¿Por qué estas instituciones logran esta desigualdad o atraen esta desigualdad? Porque mantienen en todo caso algunos, el sistema de valores jerárquico, pero frente a la ley defienden una cierta igualdad, ¿no? Entre individuos. Lo que importa es que la ley garantice a los individuos el mismo trato, ¿no? Y el resultado de su trabajo, el resultado de su libre actuar, ¿no? Va a ser la retribución que tengan también material, ¿no? Es decir, en cuestiones políticas tenemos que ser iguales, en cuestiones económicas no necesariamente, y esto ya es una cuestión de valores, ¿no? Parte de la agenda liberal de la segunda mitad del siglo XIX tiene al menos 10 puntos, al menos nos ofrece un decálogo, ¿no? De los liberales. Uno de ellos es ir contra todo tipo de régimen monárquico, ¿no? Controlándolo a través de parlamentos, pues, a través de gobiernos parlamentarios o cámaras, ¿no? Otro de ellos es darle espacio, darle un desarrollo a cuerpos electorales, pues al sufragio. Otro de ellos son la igualdad ante la ley, justamente, las libertades de opinión y prensa, pues, como desarrollo de los derechos de un ciudadano, la formulación y formalización de las instituciones administrativas, es decir, el gobierno no solamente se basa en este punto en un ejercicio del poder, pues, sino que este ejercicio tiene que formalizarse en una administración, digamos, con carácter técnico, ¿no? Científico. Si suena la definición a lo que hoy se discute, no es casualidad, ¿no? Eh, esto trae otro principio muy imbricado con esta administración pública, que es no solo la formación de administraciones locales, sino principios de gestión de finanzas públicas equilibradas, ¿no? Es decir, no gastar racionalmente, no gastar más de lo que se ingresa a las arcas públicas, que es algo que nosotros economistas llevamos y debemos mantener. Otra es la supresión de las trabas al comercio, pues las trabas a la competencia económica. Y esto va a ser súper importante, ¿no? Todavía se discute, pues, luego lo discutimos con más calma, pero piensen en la reforma o contrarreforma eléctrica actual, ¿no? Muchos de estos argumentos están aquí implícitos, ¿no? Y nuevamente no los voy a ni poner a favor ni en contra, pero esta parte de este decálogo fue, también nos dice Palmi, una estrategia política, ¿no? De los burgueses del el mundo industrializado, ¿no? Del imperio tal cual, para permitir la circulación de las élites, de las ideas de las élites, o más bien, alrededor de las ideas de las élites,
la circulación de capital y mercancías, ¿no? Y la idea de que la modernidad y que el progreso vendrían de esta libertad, ¿no? Es decir, de la necesidad de comerciar, de la necesidad de negociar con el resto del mundo, ¿no? Con ciertas características que ahorita vamos a revisar y con alguna concesión a los trabajadores, como no solo esta libertad de derechos, sino en calidad de participantes del sistema económico, del sistema productivo, como ciertas libertades sindicales, derechos sindicales, pues derechos de huelga, ¿no? Eh, eh, algunos beneficios sociales, y esto incluso también siendo problemático en Estados Unidos y en Europa, pues decíamos la vez pasada la importancia que tienen los movimientos, pues, espero que lo hayamos dicho la vez pasada, bueno, si no, lo vamos a retomar, pues, pero los movimientos sindicales, obreros, pues, a lo largo del siglo XIX, la segunda mitad del siglo XIX, que va consolidando un sector industrial importante en Europa y en Estados Unidos, también consolida un sector obrero importante, ¿no? Es decir, por contraparte al desarrollo y a la modernización, también el sector obrero y también las luchas sindicales, las luchas de trabajadores van empujando el reconocimiento de ciertos derechos, ¿no? Y esto también es parte de esta, digamos, para ser congruentes con la libertad que buscaban la libertad económica que buscaban los liberales, también esta libertad de contratos, de negociación de contratos a través de obreros patronos, ¿no? Debía ser congruente, ¿no? En Estados Unidos esto lleva a huelgas importantes, pues lleva a eventos pues, políticos importantes. En Europa esto lleva a eventos importantes y consolida, por ejemplo, en Europa y en el centro de Europa, por ejemplo, Alemania, en Inglaterra, a los propios movimientos socialistas, sindicalistas, pues. Decíamos y veíamos el semestre pasado, por ejemplo, la habilidad que tenía Bismarck de tratar pues con las cámaras, pero también la como cercanía que tenía a los liberales, ¿no? Digamos, por la capacidad de negociar y la apertura, pero también el rechazo que había y hacia los movimientos socialistas y cómo parte de las reformas sociales y parte del reconocimiento de derechos era una suerte de contención de estos grupos, es decir, se les daba algo, ¿no? De estos derechos para que no avanzara la discusión sobre la transformación completa del sistema político y económico, ¿no? Que era lo que buscaban los socialistas. Recordemos que Marx muere en los 80s del siglo XIX, ¿no? 1880 y tantos. Se sigue discutiendo y toda esta consolidación de partidos y organizaciones socialistas se fortalecen a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX y va a cristalizarse, digamos, hacia justo la Primera Guerra Mundial también, ¿no? Es decir, toda esta historia y todo el cuadrante pues, de la segunda mitad del siglo XIX va a contener esta discusión del liberalismo, pues como una herramienta también de estabilización política, digamos que, no anulación, como de eh, esterilización, digamos, de las élites locales, de los sistemas políticos locales, para que, para que pudieran discutirse y transcurrir nuevas ideas que tenían que ver con las formas de producción y las formas de inversión, ¿no? No es malo, no es bueno, pues era una forma de reorganizar a las sociedades y de que estas sociedades también pudieran abrirse a nuevas formas de organización y de inversión. ¿Y cómo? Pues atrayendo también a las élites locales. Piensen en el caso mexicano, que tiene una particularidad, que es que esta discusión liberal, los llamados científicos, ¿no? Del porfiriato, que era la élite intelectual cercana a Porfirio, eh, trasladan estas ideas liberales diciendo es que estos ciudadanos, como en esta agenda liberal que buscan igualdad de derechos, ni siquiera conocen sus derechos, pues era 90% de población analfabeta, ¿no? Más, un poco más,
que no tenía idea de instituciones y cosas jurídicas, pues. Lo que ellos dicen, y por eso incluso Hobsbawm lo retoma como una particularidad de Brasil y México, toman el positivismo como tal. ¿Qué es el positivismo? Bueno, pues esta idea también o propuesta teórica e ideológica que toma o considera que las sociedades van progresando, pues van transitando de una etapa a otra, ¿no? De un estado a otro. ¿De qué estado? Bueno, pues del estado tradicional al estado moderno, y en este estado moderno pues hace falta dirigirlos, ¿no? Hacia esa condición, y una vez que esté en esa condición, entonces ya se abre la sociedad hacia el liberalismo, ¿no? Hacia la igualdad de derechos, igualdad política y hacia la libertad económica, ¿no? En esa transición justo es donde caben los positivistas de Brasil y de México, pero en específico de México para consolidarse como un productor que recibe capital extranjero, que más o menos cumple este decálogo, ¿no? De finanzas públicas sanas, administración formal local, ¿no? Derechos del ciudadano, etcétera, voto, ¿no? Sistemas electorales que cumplen con como los requisitos de esta modernidad. ¿Y por qué importaba esta, estos requisitos locales? Pues porque también este liberalismo y toda esta idea de formalización y estabilización local eran necesarios para el imperialismo, para el desarrollo de los capitales locales, ¿no? En esas colonias o pseudocolonias, pues porque si ustedes recuerdan también el papel del Estado, ¿no? En la economía, en esos términos liberales, es proteger la propiedad privada. Recuerden aquí este transcurso de industrialización inglesa, ¿no? En el que las instituciones se transforman de tal manera en este programa burgués de que permita proteger los intereses y los incentivos a invertir y mejorar, ¿no? Sí, espero que vayan recordando esta parte. Pero en esta transición, la idea de que el Estado protege las inversiones también protege las inversiones extranjeras. Es decir, los capitales que entran a todo el mundo, y veremos en un momento por qué entran, de hecho ustedes nos van a platicar por qué entran, van a requerir certeza, pues si en la época de industrialización inglesa, si en la época de impulso a la agricultura y a la industrialización estadounidense, ¿no? El Estado resguarda la propiedad privada, resguarda los intereses y la certeza que tienen, la certeza jurídica que tienen los inversionistas. Habíamos puesto ejemplos la vez pasada, ¿no? Como si ustedes tuvieran que poner sus ahorros en algún lugar cuando probablemente ese lugar puede desaparecer, ¿no? La estabilidad, la continuidad de estos gobiernos, la continuidad de estas instituciones y la protección a los capitales y a la infraestructura que era parte de la inversión extranjera y el desarrollo de las élites locales en estas naciones, iguales en todo el mundo, pues, era necesaria para mantener este vínculo y este flujo, pues, de capitales, para mantener certeza y continuidad a los capitales, ¿no? Por consecuencia, todo tipo de relaciones, pues, de relaciones comerciales o internacionales, pues, diplomáticas, entre estas naciones requería de un entramado de instituciones, de un entramado jurídico mínimo, ¿no? Con el que pudiera hacerse par, con el que pudiera hacer frente a cualquier conflicto, ¿no? Y esto es prácticamente como la función que nos dice este autor, Palmer, como que tiene el liberalismo en esta época de imperialismo. Tendrá otras discusiones más adelante en el siglo XX, pero mientras tanto, sabemos de dónde viene el liberalismo, ¿no? Un poco antes de la Revolución Inglesa, pero cómo aquí tiene un papel específico, ¿no? Y bueno, y dentro de esto,
eh, va a tener algunas otras discusiones, dijimos en Alemania, en Estados Unidos, pero va a tener una contraposición también a las ideas y desarrollos socialistas, pues, más en Europa. ¿Qué es esta imperialismo como tal? ¿Cuál es esta etapa del imperialismo según Hobsbawm? Eh, digamos, se cruza con algunas proclamaciones nacionalistas, ¿no? Si ustedes recuerdan, esta segunda mitad del siglo XIX es también la época en la que se industrializa Japón, en la que se industrializa Alemania, ¿no? Y ya no solamente en términos liberales políticos, ¿no? Sino con un fin específicamente eh, económico, ¿no? Lo que domina la interpretación del imperialismo, nos dice Hobsbawm, lo repite varias veces, lo reclama tal vez incluso a otros autores, que el imperialismo tiene que ver y tiene que interpretarse a partir de la visión económica. Sí, es cierto de alguna manera, sepamos también que esto es como un yugo que llevan los marxistas a siempre, pues eh, eh, pues es parte de la, eh, del origen, pues, de este materialismo histórico, pues, la economía está al centro, pues, las relaciones materiales, las condiciones materiales de las sociedades explican los procesos históricos para el marxismo, y aquí hay una herencia de esta interpretación, pero creo que es la más cercana, sí, es muy cierto que este imperialismo tiene que ver con la esfera económica más que con otras esferas. Subordina la política, subordina las transformaciones sociales y utiliza todos los logros de la modernidad, como la tecnología, como la ciencia, ¿no? Eh, para beneficio de la producción y de las inversiones, etcétera, ¿no? Menciona eh, Hobsbawm una suerte de vínculo militar económico, ¿no? Sabíamos ya que a lo largo de la segunda, bueno, de la etapa de industrialización, pero además de la competencia pues, que hay entre, por ejemplo, Inglaterra y Holanda, ¿no? Luego Estados Unidos, pero entre estas competencia por mantener el dominio de ciertos territorios, por mantener las rutas comerciales, se veía ya, sobre todo en Gran Bretaña, que el costo militar era parte del costo comercial, ¿no? Es decir, el dominio de rutas comerciales, el dominio de regiones enteras para mantener este flujo de inversiones, de mercancías y de consumo, ¿no? También era una, o requería de cierta estabilidad y cierta resguardo, pues cierta protección. Y el costo militar estaba incluido ahí. Si no, no tenía retorno, pues era un gasto superfluo. Y la utilidad que tenía tanto la presencia militar como el poder naval eran esto, pues, el poder mantener rutas comerciales. Eh, Se decía también, nos dice Hobsbawm, que en esta etapa había como varias motivaciones, ¿no? Y las motivaciones de ocupar ciertos territorios eran prácticamente mantener el flujo de rutas comerciales, dice Hobsbawm, y luego lo discute, ¿no? Espero que hayan podido leer, que hayan podido al menos revisar la lectura, eh, pero él habla de un cierto, eh, una cierta relación con las finanzas, que tiene que ver con Lenin. Yo se los platico ahora, pero a mí me gustaría saber si están familiarizados. ¿Qué es lo que dice Hobsbawm de esta capital monopólico y su relación con el imperialismo? ¿Quién nos ayuda? ¿Quién se acuerda? Bueno, no me acuerdo muy bien, pero decía que Lenin toma como las ideas marxistas
para hablar sobre el imperialismo económico, creo. Así es. No abunda demasiado, pero quién nos da más elementos? Gracias, Luis. Bueno, bueno, yo vi que, o bueno, yo leí que de hecho Hobsbawm, no sé cómo se pronuncia, dice que un punto esencial del análisis leninista en el nuevo imperialismo tenía sus raíces económicas en una nueva fase del capitalismo. Y de hecho, creo que en una parte más bien en una parte de la lectura llegaba a compararlo, bueno, llegaba a decir que varios autores decían que realmente el imperialismo no era nuevo y que una parte del imperialismo o de un nuevo imperialismo era el imperio colonial, ¿no? O sea, pues sí, el imperio que se impuso más que nada en las islas del Pacífico y en América Latina y América en general. Bien, gracias. Jorge. No me acuerdo muy bien de cuando leí Lenin, pero es que más o menos lo que Lenin decía es que más o menos se puede entender como que se refiere a la acumulación de capital, de que llegó a un grado en el que llevaba el capitalismo a una fase superior y que algunos autores la consideran como fase superior, la última del capitalismo, porque es en el capitalismo llega a una concentración que monopoliza las estructuras productivas, tanto vertical como horizontalmente. Y pues ya más o menos eso es lo que me acuerdo. Sí, perfecto. Gracias, compañeros. Hay una, de entrada hay una suerte de división internacional del trabajo, ¿no? Pareciera esto como un proceso natural en el que si lo ven con ojos del siglo XX y con los argumentos del siglo XVIII, ¿no? Y XIX, principios del XIX, este tipo de organización mundial era como un rompecabezas, ¿no? Algunos proveían bienes industriales, otros proveían materias primas, ¿no? Y entre estas también requerían, dice Hobsbawm, combustibles, metales, etcétera, ¿no? Ya se había trascendido pues esta etapa, ya ni siquiera pensamos en la etapa de dominio colonial monárquico, ¿no? O feudal, sino en el caso del dominio de territorios para obtener mercancías, ¿no? Para obtener materias primas, pero también para vender estos productos finales al resto del mundo, ¿no? La crítica que hace Lenin de este proceso es que no es solamente una especie de especialización productiva de los países, ¿no? Lo es, claro, ¿no? Y va a tener otras consecuencias. Pero digamos que eso es posterior a esta explicación, ¿no? Y no quise decir secundario, pues, pero lo vamos a ver ahora, pero es otra faceta, digamos. Lo que sí es parte de esta motivación, retomando los argumentos marxistas y consolidándolos Lenin en su crítica, ¿no? Como en este libro que es capitalismo, no, imperialismo, fase superior del capitalismo, es una dinámica en la que no solo se produce alrededor de los bienes industriales, sino que, si ustedes recuerdan, la producción y el desarrollo de los sistemas económicos empieza por sectores, pues primero por el sector primario, que es el extractivo y que son la agricultura, ¿no? Luego por el sector de industria y luego por el sector servicios, ¿no? ¿Qué incluye al sector servicios? Bueno, el transporte y las finanzas, ¿no? Entre otros. Lo que se puede comercializar, lo que puede salir de cada nación, son estos, los servicios de transporte, protegidos, si quieren, por los militares, etcétera, pero también las finanzas. ¿Qué es lo que buscan los capitalistas burgueses consolidados, ¿no?
en esta etapa y en este proceso, obtener ganancias. Y estas ganancias, ¿dónde se ponen? En el sistema financiero, ¿no? Isabel tenía la mano levantada. Sí, iba a preguntar que si el imperialismo fue una causa o fue como resultado de la creación de una economía global. Porque de hecho Hobsbawm menciona la creación de la economía global, entonces esa era mi duda. Sí. Digamos como una economía mundo, ¿no? Si nos adelantamos un poco más a algo que vimos la vez pasada, el semestre pasado, que es a Braudel, ¿no? Que son estos sistemas mundo, esto daría como una amplitud a la economía mundial, ¿no? Veríamos algunas diferencias muy claras con la economía global que tenemos ahora, ¿no? Pero, digamos, para ir desgranando y tratar de entender este imperialismo, para hacer esta diferencia, a mí me parece que el que, por eso lo retoma también Hobsbawm, pero el que mejor lo explica es Lenin, ¿no? Hobsbawm va relatando y además años antes, digamos, es una discusión de unos 20 años, ¿no? A partir de finales 1890 y tantos y hasta 1917 que publica Lenin este libro, pero donde se van adoptando ciertos conceptos, ¿no? Uno de ellos es este capital financiero, ¿no? Y esta idea de capital financiero quiere decir que el capital no solo son máquinas, ¿no? El capital no solo es como el ahorro, es decir, si ustedes recuerdan como esta definición básica de capital es como el medio, ¿no? Que poseen los burgueses, pues, pero que genera una transformación, que genera una ganancia, ¿no? Si consideramos esto un capital, es decir, que puede transformar cosas y obtener una ganancia sin más, ¿no? Produce algo, digamos, pongámoslo en esos términos. Este capital viaja no solo como puede viajar una máquina, pues como el conocimiento que transforma las relaciones de producción poniendo una fábrica en un lugar, ¿no? Sino que viaja como capital financiero, como tal, ¿no? Viaja como un cúmulo de dinero que se presta o que a través de ciertas instituciones a las élites locales, a las élites que producen, ¿para qué? Para transformar las relaciones locales, ¿no? Esto se presta en estos términos, pues, a través de un interés que es el precio del dinero, ¿no? De la disponibilidad de dinero, genera esta ganancia, pero además tiene otras funciones, no nada más es esta función ingenua de prestar y obtener un beneficio directo, ¿no? Esto es parte de lo que analiza Lenin. Jorge tiene la mano levantada. Sí, de hecho era respecto a lo del capital financiero, de que Lenin menciona cómo las ganancias de los grandes capitalistas habían llegado a crecer tanto que pues tenían que, bueno, para decirlo burdamente, poner su capital en bancos, lo que originó un crecimiento y una expansión y una concentración del sistema bancario en cada país y en general en el mundo capitalista, que a su vez aquí es donde empieza lo del capital financiero, de que estos grandes capitales que se empezaron a acumular en los bancos empezaron a expandirse alrededor del mundo y se explica mejor cuando, por ejemplo, como mencionaba lo de en México para el caso de, por ejemplo, del Porfiriato, de que en Francia llegaron capitales franceses a México para promover la inversión y en general estos imperios enviaban su capital a sus colonias en general para hacer crecer sus procesos productivos en esas regiones. Sí, exacto. Si ustedes recuerdan los procesos de industrialización, ¿no? Como los exitosos, requieren la formación de un capital, pues, de una élite capitalista, pero los ahorros de esa élite, digamos, podemos ver como el caso clásico, ¿no? El tipo ideal, se eleva la productividad del campo, esto genera ganancias entre los terratenientes, estos se van al banco
El banco presta el dinero a los productores y también del campo, pero también los industriales, y esto genera más empleos, ¿no? Y más producción, etc. Y las ganancias de estos vuelven al sistema financiero y se hace como todo un ciclo, ¿no? Esto a nivel como local. Pero hay otra parte que es el nivel más allá de una economía local, ¿no? Hay, este es como lo que desgrana, lo que desmenuza Lenin, ¿no? No todos los países tienen capital. No todos los países, todas las sociedades tienen la disponibilidad de instituciones financieras y la disponibilidad de este capital para producir, ¿no? Se requiere modernizar la producción. ¿Para qué? Pues como más o menos estar a la altura del mundial, ¿no? Hay una, sí, cierta especialización, como dice la teoría económica. Para este punto la economía política ya es un conocimiento amplio, ¿no? Tiene un conocimiento amplio del comercio internacional, pero esta especialización dice, por ejemplo, que algunas naciones van a producir metales, ¿no? Metales industriales, otras van a producir metales preciosos, otras van a producir alimentos, etcétera, pero no tienen la capacidad de organización ni el capital necesario para proveerle al resto del mundo, ¿no? Tienen los recursos naturales, digamos, tienen el territorio, tienen el clima a favor, ¿no? La mano de obra, por ejemplo, o no, porque en el caso de Brasil, por ejemplo, que lleva más mano de obra para trabajar, pero en estos casos lo que salva, ¿no? Esta transformación es el capital. Pero ¿de quién es el capital? Es decir, no es que yo lleve el capital y ahí se quede, ¿no? El capital también regresa a su dueño, ¿no? ¿Y quién es el dueño de ese capital? Pues los países imperialistas en este caso, ¿no? Y la crítica que se hace es que hay una cierta dependencia, no es una colonización territorial, pues estrictamente militar y con presencia, ¿no? Política. Lo que hace el liberalismo, que es esta complemento que les propongo, que propone y que sugiere Palmate como una reorganización política a través del liberalismo que requiere libertad de flujo de mercancías y de capitales, ¿no? Y que en esta libertad de flujo o en este flujo de capitales y mercancías entran los capitales extranjeros aceptados y defendidos por las élites locales, por los liberales, ¿no? Y estos, a su vez, al aceptar estos capitales, pagan intereses, regresan estas ganancias, pero además transforman las relaciones productivas locales, ¿no? Y muchos de ellos, no solamente como dueños de estos infraestructura o capital industrial, etcétera, local, sino también en coinversión con extranjeros, ¿no? ¿Qué efecto tiene esto? Bueno, pues la dependencia del flujo de capital extranjero y de los intereses extranjeros, imperialistas en ese caso, a una gran cantidad de países, pues, es decir, esta suerte de especialización del trabajo, ¿no? Internacional del trabajo o internacional de la producción, sí daba ciertas modificaciones, esta división daba ciertas transformaciones para insertarse al mercado mundial, ¿no? Les tocó el caso mexicano porque pues es como lo que más podrían tener fresco, ¿no? Pero México se inserta a través, bueno, ustedes díganme, ¿a través de qué productos? ¿No se acuerdan? Era del café, ¿no? Café, pero ¿qué es lo que es el porfiriato, digamos? ¿Qué producía México y vendía al exterior? La plata. ¿Y qué más? No sé. La plata y el cobre. No. Bueno, México, en este caso México. ¿No se acuerdan? Es una fibra. Petróleo. No. Es una con la que se hacían costales, ¿no? Que creo es de Exacto. Yucatán o algo así. Sí. Pero fue ¿El desplazado. yote? Enequén, ¿Es ¿no? el yote? Es el enequén, exacto. El enequén es como un cactus, pues. Es una cactácea que es fibrosa, ¿no?
y con eso la hacen como, y los han visto, me imagino, todos han ido al mercado por su casa, pues hay un mercado al que han ido, ¿no? Y venden zacates o venden mecates se llaman, son cuerdas de fibra natural. Bueno, muchas son de plástico ahora, pero no sé si han visto, son rasposas. ¿Las han visto? Bueno, eso es enequén, esas fibras son enequén, ¿no? Antes de aprovecharse tanto como ahora el plástico, de sintetizarse el petróleo, estas eran las fibras que se usaban en todo el mundo para empaquetar y para amarrar los barcos, para miles de cosas, pues. Esta fibra era por eso tan buscada, luego fue sustituida muy pronto por los plásticos y otros sintéticos, pero era lo que aportaba, digamos, además de plata y otros metales, en México al resto del mundo, ¿no? Ahora, menciona Hobsbawm algunos otros productos que son súper importantes y dice quién los hacía y cómo aportaban. ¿Quién se acuerda? Por ahí dijeron el cobre. ¿Quién exportaba cobre? Sí, Sandra. Bueno, ¿me escuchan? Ay. Sí. Sí. Bueno, dice que, por ejemplo, el caucho, bueno, era algo que también buscaban mucho, el petróleo, que si primero lo tenían de Rusia y de Rumania, después fue muy, muy peleado el Oriente Medio. Caucho lo tenían del Congo y del Amazonas, y espérame. Bueno, que también obtenía metales, Perú, Zaire, Zambia. Ajá. Y el cobre en específico. Bueno, más bien, si no, ¿quién le ayuda a Sandra? Gracias, Sandra. Ay, creo que no. A ver, Sofía. Alemania importaba metales preciosos, ¿no? Digo, no importaba, perdón, exportaba. Pero no sé si como tal metales, pero algo así, ¿no? Que ayudó mucho a su industrialización también. Bueno, qué bueno que lo mencionas así. Aquí hay una diferencia importante, ¿no? Están estos países que requieren materias primas para continuar con su proceso industrial, ¿no? Inglaterra y Alemania bueno, tenían una industria metalúrgica, ¿no? Generaban acero. Pero Alemania en ese punto, en la segunda mitad del siglo XIX, hace crecer su producción de acero en términos pues, gigantescos, ¿no? Pero al punto de que no solo tenía acceso, digamos, a Alemania al sur oeste, ¿no? De Alemania tenían acceso a minas, pero al punto de que muchos de estos procesos industriales digamos, requerían mucho más recursos, pues requerían mucho más materias primas de las que tenían disponibles, entonces las traían de otros lados, ¿no? Algunos de estos, menciona Hobsbawm, por ejemplo, el estaño, ¿no? Menciona... Si no he visto a Lenin, ¿por qué andaré viendo a Lenin? Pues sí. Si no... perdón, me distraje. Bueno, mencionan al estaño, mencionan al cobre, ¿no? Digamos, podríamos, para sintetizar un poco más, considerar que las necesidades de estos países que son el imperio, ¿no? Los países industrializados, requieren del resto del mundo para satisfacer sus sistemas productivos, su ciclo de consumo, y para ello requieren materias primas para la industria, requieren también metales preciosos, requieren alimentos, ¿no?
que es parte de lo que también por ahí pone Houghton un ejemplo de las compañías de frutas, ¿no? del Caribe, que va a ser una historia muy importante, pues, con estas compañías bananeras, ¿no? Y requieren también otros productos. Entre los alimentos están los ejemplos que ahí dan, pues, del café, del té, del azúcar, ¿no? Que son productos de consumo cotidiano de todos, pues, no solo de élites, ¿no? Sino de los trabajadores, que van cerrando ciclos de consumo, que van haciendo más accesible por precio y por volumen a el resto de población en estas naciones industrializadas, es decir, retribuyen la participación económica de toda la sociedad en estos lugares y al mismo tiempo demandan materias primas y otros productos del exterior. Y pone el ejemplo, pues yo creo que estos alimentos, café, té y azúcar, dan la vuelta al globo, pues vienen de Asia, ¿no? Vienen de Sudamérica. Estos ejemplos son lo que hace esta economía mundial, ¿no? Y esto va a ser muy importante porque sí, de alguna manera empuja al desarrollo, lanza a todas estas sociedades a desarrollar su sistema productivo, a modernizar su sistema, incluso su sistema político con este argumento liberal, pero no necesariamente es solo la panacea política de la modernidad, lo que, regresando a Lenin, hace a estas naciones dependientes del financiamiento y dependientes de la producción, pues, de los países industrializados, ¿no? Isabel había levantado la mano. Es que creo que es saliéndome del tema, por eso bajé la mano. Bueno, es que usted menciona que les ayuda como a industrializarse, ¿no? Por ejemplo, bueno, cuando dijo que de Asia y todo eso, me acordé de Inglaterra con India, por ejemplo, o de Reino Unido con India, pero si vemos a la India, creo que su sistema político no lo conozco, pero yo veo que la gente es mucho más pobre que aquí en México, por ejemplo, ¿no? Entonces, como que no veo muy industrializado a la India, por ejemplo. Sí. Y en cambio, Estados Unidos, pues sí está bastante industrializado. Esa es una diferencia importante. ¿En qué términos se industrializan estos países o hasta qué punto llegan a industrializarse, ¿no? Llega algo de tecnología, sí, ¿no? Llega ferrocarriles, por ejemplo. ¿Para qué sirven los ferrocarriles en los países no industriales, ¿no? ¿Cuáles son los países no industriales? Brasil, México, Sudáfrica, ¿no? ¿Para qué sirven estos Zambia, ¿no? Bueno, ahí no hay ferrocarril. Bueno, sí hubo. ¿Para qué sirven estos ferrocarriles en estos puntos? Sí, César. Pues para exportar, ¿no? Exacto. Efectivamente. Pero diciendo lo de los ingenieros, sí están industrializados, pero realmente lo que pasa es que su mano de obra es más barata, por eso están tan industrializados y no economía, porque ese dinero es una riqueza del país. Perdón, César, yo te escuché muy mal, no entendí. ¿Puedes volverlo a intentar o puedes escribirlo en el chat y recuperamos tu intervención? Ok. Por favor. ¿Alguien más? ¿Quién más nos dice sobre el ferrocarril? Bueno, sirve para la comunicación entre varias partes de un país, por ejemplo, ¿no? Y bueno, yo en las lecturas que leí el semestre pasado decía que era un punto importante para el desarrollo de un país. Por ejemplo, lo que vi en las economías, por ejemplo, de Alemania, de Francia y de Inglaterra, es que cuando se empezaron a industrializar y a desarrollarse muy rápidamente, un punto clave
o que tenían en común todos era el ferrocarril como tal. El ferrocarril tiene varias bondades, ¿no? Sobre todo en este periodo. Es la construcción del ferrocarril requiere alguna materia prima importante que es el metal, pues el acero, y esto requiere el desarrollo de una cierta industria metalúrgica, ¿no? Demanda mano de obra, demanda capitales, pero la propiedad de los ferrocarriles, los capitales con los que se construyen estos ferrocarriles son extranjeros en este caso, ¿no? Es decir, aquí es donde se observa esta diferencia, ¿no? En Inglaterra, cuando se construye el ferrocarril, fue con capital inglés, ¿no? En Alemania, en principio, con capital inglés, pero luego con capitales alemanes, ¿no? En el resto de Europa, Europa del Este, Austria-Hungría construye ferrocarriles también con capital alemán y con capital inglés, ¿no? Y con tecnología inglesa también. Es decir, aquí es donde se va generando cierta dependencia, ¿no? Es decir, cierta desigualdad. Desarrollo productivo, digamos, para no llamarlo industrial, que pueden tener estos países colonializados, ¿no? En estos términos del imperialismo, no son en términos meramente políticos, dice Hobsbawm, podían ver a un Marajá dócil, ¿no? Es decir, no aguerrido, no buscando los intereses nacionalistas locales en una ceremonia inglesa, ¿no? Es decir, como socios, ¿no? Aceptando las condiciones, porque se les vendía la idea de que les daba una cierta ventajas económicas y políticas, ¿no? Al interior de sus territorios. Pero estos además generaban esta dependencia a través de las relaciones económicas, ¿no? Y no iban a pasar de ese desarrollo productivo hacia una etapa de industrialización superior, ¿no? Mucho más compleja, como lo hacían los países imperialistas, ¿no? En ese caso, quienes estaban o quienes eran el origen del flujo de recursos financieros, como Francia, Alemania, Estados Unidos e Inglaterra, eran quienes dominaban las relaciones productivas y por consecuencia quienes iban a mantener subordinados a sus propios intereses, los intereses económicos locales, ¿no? Y los políticos, de alguna manera, dejándolos libres siempre y cuando hubiera cierta estabilidad y garantía para sus inversiones, ¿no? Nos dice ahora sí César, lo que decía mi compañera de la India, si es que tiene una pobreza mayor, no, de la India, me imagino que hay una coma, si es que tiene una pobreza mayor, pero lo que sucede es que tienen una industria muy grande, pero por las inversiones extranjeras. Bueno, más o menos en ese caso. Sí, de hecho, teniendo una mano de obra barata, y es por ello que no crecen económicamente. Sí, de alguna manera, aunque, por ejemplo, de hecho, estas relaciones salariales, ¿no? Reflejaban también las condiciones y las estructuras productivas locales, ¿no? Ahora, ¿para qué servía, digamos, también que estas materias primas fueran a los países industrializados? En estos dos planos servía para vender, ¿no? Al exterior, para insertarse en la economía mundial, y por el otro lado para satisfacer las necesidades de estas naciones y estas sociedades. Ahora, ¿servía para desarrollar a las sociedades, en este caso subordinadas? Sí, por supuesto, ¿no? Era un incentivo, era introducir capitales. Ya les había hecho yo este diagrama antes, pero a ver, se los dibujo acá. Pensando en cuáles son las fuentes de desarrollo y de inversión, digamos, quién controla las inversiones y las decisiones en una nación. Y había un diagrama que les habíamos puesto así, en el que eran inversiones, digamos, de tipo público, era público, privado, y era nacional o extranjero, ¿no?
Y en este caso, este es un esquema del mismo Alain Touraine, podemos darnos cuenta cuáles son las fuentes, ¿no?, que impulsan las transformaciones en estas sociedades, ¿no? En los países subordinados, por supuesto, había cierto capital nacional, sí, por supuesto, ¿no?, público, ¿no? Había desarrollo de cierto capital privado nacional, ¿no? Había el desarrollo de ciertas élites, pero el grueso de los capitales, lo que realmente se requería para las transformaciones al volumen y rapidez que se requerían para insertarse al mercado mundial, se encontraba en este plano, pues recibir capitales del extranjero, ¿no? Y aquí es como vamos a ver la composición de élites, ¿no? Y de casos, pues, estructuras locales, ¿no? Entre estas, también hay hay varios tipos de competencias, ¿no? La búsqueda de, ya dijimos, alimentos, la búsqueda de materias primas para la industria, pero hay otros dos muy importantes. Por ahí mencionaron metales, pero son metales preciosos. ¿Para qué servían estos metales preciosos? ¿Qué era, digamos, si ya se sabía que la riqueza de una sociedad, de una nación, venía de la industria? ¿Para qué se necesitaba más oro? ¿Por qué sigue buscándose el oro? Los diamantes. Bueno, se usa como moneda, ¿no? O sea, el oro, la plata, y eso de hecho fue una de las razones por las que se descubrió América, ¿no? Porque se buscaban nuevas fuentes de minerales, pero también, bueno, lo que sé, o lo que, no estoy segura, pero creo que ahora las economías tienen que tener un respaldo económico, o sea, el dinero en circulación, tiene que haber un respaldo económico con ese tipo de minerales, ¿no? O sea, con oro y plata. Actualmente no necesariamente. De alguna manera sí, pero se le llama como dinero fiduciario, pues, que viene de fe, ¿no? Es decir, confiamos en que vale. Antes las monedas tenían como componentes de oro o plata y ahora no, ¿no? Son níquel y otras cosas. Jorge. Como mencionaba, era como para para respaldar sus monedas en oro. Y me imagino que, por tanto, para respaldar sus capitales en oro también. Sí. Bueno, actualmente tiene esa particularidad el dinero, pero en ese momento el comercio está creciendo, pues, y hay necesidad, dijimos, de formalizar, digamos, los sistemas económicos y los sistemas legales, los sistemas financieros locales, ¿no? Y mucho de esto, de esta modernización requiere acuñar moneda, requiere mejorar los sistemas de monedas de circulación. Otra vez me remito al caso mexicano, pues en esta época es donde el Banco Central de México se crea hasta los años 20 del siglo XX, pero en el 25. Pero en ese periodo es cuando las grandes instituciones financieras adquieren una concesión de circulación nacional, ¿no? Es decir, no un monopolio de la emisión de moneda, y una posibilidad de que la moneda que emitían las instituciones financieras tuviera posibilidad de aceptarse y de circular en toda la nación, ¿no? Tratar de estabilizar los sistemas monetarios también requería esto, requería el respaldo, en este caso sí, como lo que nos decía Isabel y decía el compañero Jorge, un respaldo en oro, ¿no? Incluso la acuñación de moneda, la circulación de moneda, tenía un componente de metales preciosos, de oro y plata, ¿no? Esto también tenía que ver con la relación con el exterior, ¿no? Es decir, los precios locales, la circulación de mercancías, la circulación del dinero que entraba en las inversiones y que se transformaba en los empleos e ingresos, ¿no? Locales, circulaban también, pero debían estabilizarse con los precios del exterior. ¿Por qué? Porque el comercio se estaba abriendo al exterior, ¿no?
Esto era muy importante. Se requería y tenían que acuñarse monedas y estabilizarse los precios locales con los del interior, y había lo que ahora conocemos como algo muy natural, como un sistema internacional de pagos que se estaba consolidando. ¿Con qué? Con algo que se llamaba patrón oro, que no fue así como un cambio radical, pues. El patrón oro era la referencia de circulación de mercancías, perdón, de unidades de cuenta, es decir, monedas locales, con respecto al valor del oro en términos de pagos internacionales, es decir, lo que valía el peso mexicano, digamos, en oro, y lo que valía el dólar o los francos, ¿no? En oro también como una equivalencia, ¿no? La referencia al dólar va a ser mucho más reciente, pues lo veremos ya entrado el siglo XX, a la mitad del siglo XX. Pero antes de eso, la referencia de estos pagos era para la circulación de metales preciosos. Y otra de las competencias o de las principales preocupaciones era la obtención de fuentes de energía, ¿no? Los combustibles. Por ahí mencionaban ustedes el petróleo. Y sí, ya para finales del siglo XIX el petróleo era una fuente de energía muy importante, pero todavía circulaban, y a la fecha todavía circulan, algunas otras fuentes de energía. ¿Cuáles eran? ¿Cuál era la principal también para entonces? ¿Quién se acuerda? Bien fácil. La más común. El aceite. El carbón mineral y el petróleo. Digamos, empezaban a vincularse. Y para esta época ya empezaba a usarse la electricidad, ¿no? Es decir, finales del siglo XIX en los países desarrollados también había un sistema de electricidad que comenzaba a consolidarse, digamos. Se combinaban estos, digamos, en países como México, el combustible principal era carbón. Para la industria, digamos, tenemos que hacer aquí como estos vínculos escalonados, ¿no? Para la industria de los países desarrollados, la electricidad y el petróleo eran las principales fuentes de energía, estaban dejando atrás el carbón mineral, no por lo que ahora se discute como cuestiones ecológicas y de contaminación, sino por la eficiencia de la energía, ¿no? Es decir, en términos de volumen, en términos de costos y de los resultados que podían generar. Movía más cosas la electricidad y el petróleo que el carbón, ¿no? Esto lo vieron en la transición de la revolución industrial. Esto es como una segunda revolución industrial hacia el uso de electricidad. Y para el resto de naciones se seguía usando carbón, es decir, también estas transformaciones locales volvían a requerir materias primas de otras naciones subordinadas, ¿no? Es decir, comenzaban a vincularse entre ellas estas necesidades para continuar con su crecimiento productivo. Y última, y entre otras cosas, estas bueno, más bien, antes de seguir hacia las composiciones y organizaciones sociales locales, ¿cuál sería, ya con estos elementos, cuál sería la principal diferencia entre esta economía mundo, ¿no? Esta economía mundial que nos describe Hobsbawm, con la globalización actual, digamos? Porque es distinto. Vivimos en un mundo globalizado, lo sabemos, lo decimos, ¿no? ¿Cómo se organiza el mundo actualmente? ¿Y cómo se organizaba a finales del siglo XIX? Sabemos que no, quitemos la idea de las computadoras y de los celulares, ¿no? Y de la comunicación inmediata. ¿Qué había? En los años 90 del siglo pasado, el siglo XX, 1990, ya se hablaba de una globalización, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre esa globalización, que vamos a ver con detalle más adelante en el curso, con esta economía mundial, ¿no? ¿Cuál es la característica de esta economía mundial que lo hace un periodo histórico particular?
el desarrollo de la tecnología. O sea, bueno, es que no, olvídelo. Ok. A ver, Sofía. Podría ser que la competencia, ¿no? O sea, por ejemplo, en ese periodo no estaban bien vistos, pero no había leyes en contra de los monopolios, ¿no? Y justamente esta competencia tan feroz es la que lleva a la Primera Guerra Mundial, ¿no? Ok, bien. Sí, va un poco por ahí, pero hay una particularidad como de este sistema productivo, pues, de las características de productivo. La conectividad que pues brindan los aparatos tecnológicos. No. O sea, también, pero no es esa cara. Digamos, ¿qué es lo que caracteriza a finales del siglo XIX, a este imperialismo económico? O más bien, a esta economía mundial. ¿No es la organización, la organización productiva? Ajá, ¿en qué términos? Bueno, es que no sé si se refiere, por ejemplo, al Fordismo, de que empieza a surgir esta línea de ensamblaje, y precisamente lo que acaba de comentar el compañero, de que se empieza a hacer de forma más efectiva la división del trabajo conforme a esto. Y pues la diferencia con la globalización ya del siglo XX y la más reciente es que pues ya la organización productiva de finales del siglo XX es el toyotismo con las cadenas de valor y todo este asunto. Va por ahí, va por ahí. A ver, tú mismo, Jorge, platícanos un poco más de estas cadenas de valor. ¿Qué implican ahora? Bueno, implican que, por ejemplo, antes un mismo producto se producía en un solo lugar, en una sola fábrica, en una sola industria, por así decirlo. Y pues la propuesta en el toyotismo es que, bueno, ahora en este lugar hacemos por ejemplo, los autos se entiende mejor, de que en algunos lugares se elaboran las partes y en otros lugares se ensamblan. Y tiene que ver tiene que ver porque facilita la distribución y la producción, y además hace los procesos más eficientes y se produce más rápido también. Bien, muy bien. Digamos, actualmente, y para no meternos en los detalles actuales, ¿no? La producción está como fragmentada, los procesos de producción están fragmentados y pueden estar localizados en varios lugares, ¿no? Hacer un motor en un lado, los asientos en otro, las llantas en otro, y luego se ensambla en otro lugar y en el más cercano para comercializar, por ejemplo, ¿no? En este caso, a finales del siglo XIX hay una mundialización, pues, económica, pero los procesos de producción están localizados en un solo lugar, ¿no? Es decir, los países industrializados generan bienes industriales, ¿no? Claro, también tienen agricultura, también tienen servicios, etcétera, locales, ¿no? Para satisfacer sus necesidades locales. Pero los otros países, otras naciones, algunos generan metalurgia, otros química, otros, etcétera, ¿no? Estos son procesos productivos, pero están como especializados en un solo lugar. Las materias primas, es decir, no es que se haga como este ejemplo de las vacunas, pues que son tecnología, conocimiento y capital chino, ¿no? Se hace la sustancia activa en Argentina y se va a embotellar en México, ¿no? Eso es un solo proceso productivo, pero localizado en varios lugares, ¿no? Al revés, acá, bueno, no al revés, distinto, a finales del siglo XIX, un lugar, una nación se especializaba en generar, no sé, tenía minas de carbono, minas de zinc, minas de estaño, ¿no? Que servían a un proceso productivo, a una industria en específico, y llegaban así como materia prima, llegaban en bloque, ¿no? Como
sin procesar, digamos, y se procesaban ya en el lugar donde tenían de manera vertical toda la organización productiva hasta que se generaba el producto final, ¿no? Esto va a ser una discusión importante a lo largo del siglo XX y sobre todo para países como los latinoamericanos que tratan de industrializarse y empiezan a discutir estos procesos, ¿no?, de producción, de industria, para tratar de adaptarlos a sus condiciones locales, ¿no?, y a las posibilidades, pues, de regionales, geográficas, organización, e incluso de conocimiento, pues, local. Va a venir después, pero una característica de este imperialismo y de esta economía mundo, distinta de la globalización, es que sí, unos se venden con otros, los países están más comunicados, digamos, y a través del mercado y a través de las inversiones, unos le venden a otros, ¿no?, de manera casi obligada. No hay prácticamente autarquías económicas. Se demandan productos de otros lados. Se traen café, se trae azúcar, se trae té, se trae, pero también productos industriales, telas, ¿no? Se traen posteriormente, primeros años del siglo XX, ya, por ejemplo, se pueden producir electrodomésticos, ¿no?, cuando se empiezan a generalizar algunos productos, pero hacia finales del siglo XIX son productos de consumo final, vienen de países industriales, alimentos vienen de otras naciones especializadas en materias primas, ¿no? Materias primas venden a los productos industriales, a las naciones industriales, y así es como se va tejiendo, digamos, esta economía mundo, ¿no? Esta dependencia no es por el fraccionamiento de los procesos de producción, sino por la dependencia de venta y compra de procesos especializados en cada nación, ¿no? Y lo que hace lo que da otra particularidad, ahora nos vamos con los países subordinados, ¿no? Bueno, si no lo acabamos ahorita, nos tomamos un rato de la siguiente clase. Pero, ¿qué son? Cómo estas especializaciones y cómo esta nueva organización se refleja en las condiciones locales, ¿no? Es decir, las élites locales defendiendo democracias, defendiendo derechos, igualdad de derechos al interior, logran una transformación local radical, o solo logran, digamos, una cierta transformación productiva que sirve a estos intereses, ¿no? Y en ese caso pone Hobsbawm, hace mucho énfasis en algunas particularidades del racismo, por ejemplo, o de las desigualdades locales. Y aquí hay dos condiciones. Una, que es la económica, que es la formación de enclaves económicos, ¿no? Digamos, esta especialización productiva que orienta a cada nación, o los esfuerzos de una nación para exportar café, nequén, ¿no?, azúcar, cualquier producto, ¿no?, cobre, zinc, estaño, orientan los esfuerzos públicos, los esfuerzos colectivos para poder exportar. Pero lo que no está vinculado con ese mercado, ¿no?, con la exportación, con esos productos de exportación, no se beneficia en gran medida, ¿no? A eso se le llama enclave productivo, ¿no? Es decir, todo lo que está relacionado con el producto de exportación, ¿no?, alrededor, con los servicios que se dan al producto de exportación, y sobre todo, como son materias primas en la mayoría de los casos, pues es con la producción, ¿no?, o con la extracción de un bien, ¿no? Y esto se va al exterior, y una vez que se va al exterior se paga y se va a lo mejor a las arcas de las élites locales, y estas lo dejan en las instituciones bancarias locales o en instituciones bancarias del exterior, pues. Es decir, genera riqueza, pero se queda en un sector, ¿no? Estos capitales, digamos, esta riqueza generada por la exportación, no necesariamente, como en los casos exitosos de desarrollo capitalista, financia actividades productivas innovadoras, ¿no?, industriales, del resto de sus sociedades.
lo que va generando una cierta desigualdad, es decir, separa a las sociedades entre aquellas que están vinculadas con el comercio exterior y aquellas que no, ¿no? La producción local, la producción que satisface las necesidades locales es una, ¿no? Incluso puede tener algunos términos de intercambios, algunos precios locales muchísimo más baratos, ¿no? ¿Por qué? Porque se basa en un núcleo de producción que es mayoritario, ¿no? Que satisface necesidades locales, pero que no se vincula con la exportación, ¿no? Y todo el ciclo de producción y consumo, ¿no?, del mundo, que está vinculándose, que está entretejido, ¿no?, que se vende como la idea de modernización de las naciones, no beneficia a las sociedades en su conjunto. Por lo general, ¿cómo se organizan estas sociedades que desde esos términos económicos se van separando, van ampliando sus desigualdades? También van vinculándose con las élites nacionales, locales, que se mezclan con no solo los capitales, sino con los inversionistas del exterior, ¿no? Es decir, Hobsbawm hace mucho énfasis en estas sociedades blancas, ¿no? En estas élites blancas, pues, mucho, por ejemplo, en América Latina viene de la colonia, pues, pero en este caso también funciona. ¿Por qué? Porque es una élite dominante que viene del exterior, ¿no? Y que funciona como en una especie de estructura social donde las jerarquías más altas son quienes vienen del exterior, ¿no? Esto pasa 300 años y mantiene más o menos una estructura que se queda en el sistema de valores, ¿no? En el imaginario de las personas. Pero en términos prácticos, en términos reales, esto también funge como un colonialismo de esta manera, pues. Es decir, no solo en la parte de subordinación de las sociedades en conjunto con los países imperialistas, ¿no?, sino dentro de cada nación, las inversiones, ¿no?, quienes van llegando, alemanes, ingleses, estadounidenses, a invertir, también controlando sus inversiones, mantienen una cierta jerarquía social por encima de las sociedades locales. El caso africano es muy importante, ¿no? El caso de Sudáfrica, en el que, claro, la minería aquí es uno de los principales pretextos, ¿no?, de desarrollo del mercado local. Pero esta reorganización social luego hace una separación entre tribus, ¿no?, entre los mismos habitantes locales. De hecho, sí, también por una cuestión racial, unos son un poco más con piel un poco más clara que otros, ¿no? Y estos son dominantes frente a los que tienen piel más oscura, ¿no? Y esto hace que después incluso de retiradas ya en el siglo XX, el dominio, la subordinación política directa o el control directo, entre las mismas sociedades haya una desigualdad y una pugna, ¿no? Por estas mismas razones. Piensen esto también, otra vez, al caso mexicano, ¿no? Parte del descontento que genera el porfiriato, en este caso, es que hay capital francés, capital alemán, capital estadounidense, en el que, por ejemplo, los directivos de los ferrocarriles o los directivos de compañías nacionales con capital extranjero eran extranjeros, ¿no? Y los salarios eran muy distintos, y los trabajadores eran nacionales mestizos, ¿no? Y con otro tipo de beneficios laborales y otro tipo de salarios, ¿no? Los mismos técnicos, ¿no? Quienes conocían la tecnología, quienes conocían la construcción del ferrocarril, cómo arreglar un ferrocarril, etcétera, estos eran extranjeros, ¿no? Y los beneficios que tenían dentro de esta sociedad, los privilegios que podían tener dentro de estas sociedades, también funcionaban de esta manera como colonial, ¿no? Esto se tradujo luego para nosotros en un caldo de cultivo, pues, para que en otras condiciones también se vinculara o originara una revolución civil, ¿no? Una guerra civil, una revolución social más bien. Pero en todo el mundo esto era una particularidad, es decir, las desigualdades sociales vinculadas incluso con las estructuras sociales, con estructuras internas,
donde el color de piel influía, ¿no? Lo mismo que influía en las colonias feudales, ¿no? De las monarquías, ¿no? No, con el mismo argumento de igualdad de derechos, pero en términos económicos, justificando una desigualdad social también, ¿no? Este es creo que un argumento muy importante y muy poderoso para explicar desigualdades en todo el mundo, ¿no? ¿Cuáles desigualdades? Pues las desigualdades de por qué los beneficios del comercio internacional estaban muy sesgados a una cierta élite, ¿no? A la élite local, pero también a sus vínculos con el capital extranjero y con extranjeros viviendo en cada nación y con el resto de la sociedad, ¿no? Y los beneficios de este comercio que enriquecían y que daban ventajas y privilegios a las élites locales no circulaban hacia el resto de la sociedad. Es decir, resumo, en términos solo económicos, había un enclave productivo que no se preocupaba y al cual no le afectaba lo que pasara con la economía local, siempre y cuando se vinculara con el exterior. Se producía y se vendía con el exterior, ¿no? Y en términos sociales también había una especie de estructura social en la que se privilegiaba a una élite que permitía el dominio del resto de la sociedad, pero que además estaba vinculado con capital extranjero, ¿no? Y esto es lo que prácticamente justifica la idea de que este imperialismo, que es el crecimiento y la mundialización de la industrialización y del capital, también es una suerte de colonialismo en estos términos, ¿no? Digamos, a esto se refiere Hobsbawm, al final de cuentas, con que el imperialismo es una suerte de colonialismo moderno, ¿no? Y bueno, se nos acabó la clase. La próxima clase, basándonos ya en este otro texto de la historia del siglo XX, vamos a tratar de dar, me voy a basar también creo que este sí lo tenemos en PDF, en Palmady y en Adams, que viene en la bibliografía, para tratar de hacer un rastreo, pues, acomodar un poco las piezas dentro de este imperialismo. ¿Cuáles son las tensiones? Digamos, sabemos de dónde viene el imperialismo, ¿no? ¿Cuál es el origen de estos capitales? Pero también cuál es, dice Hobsbawm, la razón de este imperialismo, de seccionar al mundo en ciertas colonias, ¿no? Dice Hobsbawm, aquí hay una suerte de competencia entre capitales, donde al dominar el capital, por ejemplo, inglés en una región, ¿no? Tenía ciertos privilegios, ¿no? Y eliminaba la competencia férrea de otros capitales de otros países imperialistas, ¿no? Esta división del mundo, para la que dice Hobsbawm, prácticamente la tercera parte del mundo era dominio inglés, pero no solo dominio inglés, pues las otras dos terceras partes tenían capitales de otros países, generalmente europeos, ¿no? Y estadounidenses. Y donde también, por ejemplo, Japón, que ya para finales del siglo XIX, ya era una potencia industrial y que buscaba cierta influencia hacia el resto de Asia, ¿no? Tiene una guerra con China, va avanzando pues su dominio hacia la parte continental de Asia, pero también hay una cierta competencia de Rusia con China, ¿no? Que también pierde Rusia, y que va a generar ciertas tensiones, tanto frente, digamos, de sus estados frente al resto de su sociedad, digamos, en la legitimidad que puede generar, o que puede ganar más bien, como cierta competencia entre los países europeos dentro del mapa europeo y hacia el resto del mundo. Esta competencia genera una tensión que va a ser el origen de la Primera Guerra Mundial. La próxima clase, martes de la próxima semana, pues trataremos de hacer un mapeo, digamos, de estas tensiones para poder entender por qué explota la Primera Guerra Mundial, no solo como el asesinato de un monarca, sino por qué la tensión política y económica dentro del tablero europeo explota como una guerra de escalas y consecuencias mundiales, ¿no? Es decir, ya aquí el mundo está imbricado, el mundo es un tejido amplio, ¿no? En términos económicos, pero también
dominado y organizado por los países europeos, ¿no? No sé si hay algunos más comentarios. No, profe. Aquí había una pregunta que no vi, perdón. Dice Andrés, entonces es la centralización de los medios de producción y el modo de producción, me imagino. Sí, por el, digamos, orientados con un papel hegemónico por los países industriales y dentro de cada nación, sociedades no industriales, hacia las actividades de exportación, ¿no? Digamos, eso es lo que, no sé si era a lo que te referías, ya no vi el contexto de la pregunta. Sí, profe, fue eso de lo que preguntó sobre cuál era la diferencia entre la globalización ahorita y la del siglo XIX. Ah, Era eso. súper. Bueno, muchas gracias y qué padre que están leyendo, que participan. Vamos a tratar, no sé si ya pusieron, ya no me fijé en Facebook, pero si ya pusieron sus equipos en Facebook. No, no. En un comentario en el grupo de Facebook, pongan sus nombres, nombre completo, y si quieren etiquétense, y pongan equipo, ¿no? Nosotros ya les pondremos número a los equipos para organizarlos, y a partir de la próxima clase vamos a hacer estas mismas preguntas que ustedes libremente y amablemente contestan. Pues vamos a hacer esto un poquito más activo, entre equipos. Si no contestan, no pasa nada, tenemos una forma de evaluación, pero si contestan, les puede traer algunos beneficios, ¿no? Entonces, si en su equipo contestan, si hay 2 o 3 personas que contestan del mismo equipo, pues van a tener más participaciones. Y bueno, las preguntas que sean para equipos, vamos a decir específicamente que sean para equipos, las otras van a ser como abiertas, ¿no? Para cualquiera que quiera contestar. Entonces, va a ser importante que de una vez vayan formando equipos y así vamos a hacer las dinámicas a partir de la próxima clase. Entonces, ¿qué quede eso de tarea? Sigan leyendo, o si es que ya leyeron, pues continuamos con Historia del siglo XX, Hobsbawm, primer capítulo, y Adams para Estados Unidos y Palmate para Europa. Sobre todo la parte de Alemania. Son como 20 páginas de Palmate y unas 20 de Adams. Sobre esta parte del imperialismo y el antecedente hacia la Primera Guerra Mundial. ¿Qué más? Mariana, no sé qué quiere decir ese yo. Historia del siglo. ¿Qué es Kahoot? Bueno, no sé. Kahoot es un juego, lo busqué en internet y haga de cuenta que usted hace el juego Kahoot sobre lecturas o lo que quiera, y nosotros nos conectamos por computadora o por teléfono y contestamos desde ahí. Hay 4 opciones y contestamos y ya te va saliendo, después del tiempo que da para responder, ya te da quién va ganando o así. Ok. Se puede hacer como en cualquier momento, es decir, si podemos hacer como preguntas a lo largo de la semana, a la hora que se nos ocurra, y que ustedes como equipo, cualquiera que el que responda primero tiene el punto o algo así. No, más bien es como un día usted, no sé, sobre una lectura hace el juego son como varias preguntas. Usted pone las respuestas tentativas, o sea, 3 respuestas negativas, o sea, que están mal, y una respuesta que está bien. Entonces, la gente va contestando, va poniendo las respuestas, y al final te sale, no sé, por ejemplo, puede poner 10 segundos para contestar, y al final la primera persona que respondió pues tiene más puntaje que la otra, solo que no te dice cuándo contestaste y así. Pero si, por ejemplo, a lo largo de la semana quiere hacer preguntas, pues cada día tiene que hacer el juego. Ok. Bueno, lo vamos a explorar. Si lo vemos funcional, pues lo ponemos. Si nos puedes mandar ahí por Facebook el vínculo, lo exploramos también. Dice Andrés que luego se traba. Pues lo exploramos. Ya si vemos que funciona, pues lo dejamos. Profe, Sí. ¿cómo dijo que se llama el texto de Adams?
por favor. El Adams se llama Los Estados Unidos de América, tal cual. Es este librito. Ok. Gracias. A ver, les voy a mostrar algo importante para el resto del curso. Para guiarnos, porque si no, yo estoy asumiendo que todos sabemos y vemos lo mismo. Este es el programa del curso. Ya lo tienen, está en PDF en Facebook. Aquí ya pusimos la forma de evaluación que ustedes votaron, pusimos algunas consideraciones sobre las presentaciones y los trabajos que van a entregar. Y aquí es donde vamos. Es decir, vamos empezando por acá, vamos explicando el imperialismo. En realidad, no es que siga yo siempre la secuencia, me voy basando en elementos de estos autores. Las lecturas prácticas y obligatorias realmente son estas que están en negritas, ¿no? Y que vamos a usar para las dinámicas y para las evaluaciones. Pero estas son complementarias, digamos, ¿no? Son recomendaciones. Y en estas, si ustedes se fijan, aquí pongo autor, pongo año, que es una referencia, y si se van al final, hacia las referencias, hacia la bibliografía, aquí están, por ejemplo, Adams, viene toda la referencia, y buscarían ustedes las páginas que aquí recomendamos, pues. Es decir, en todos los casos, en pocos realmente les decimos lee todo el libro, ¿no? Pero esto es prácticamente como darles referencia de dónde están y de dónde sacamos los elementos que aportamos en clase, ¿no? Sabemos que ustedes no van a leerlo todo, sí, ojalá y sí, pues, pero no les va a dar tiempo en la mayoría de los casos. Y entonces vamos a retomar muchos de estos elementos como están aquí, los capítulos que aquí mencionamos o el paginado que aquí mencionamos, hacia la bibliografía. Pues aquí lo tienen casi todo el curso, ¿no? Por eso normalmente menciono a los autores y luego ya como que me desentiendo porque entiendo que ustedes lo van a ver en el programa, ¿no? Eso es lo que yo quería también puntualizar con ustedes, ¿no? Bueno, ahora sí, nos vemos el martes. Exploramos ¿cómo se llama? ¿Cojún? Kahoot. Bueno, lo vamos a valorar Silvia y yo. Y vamos a tratar de hacer como otras dinámicas. Pero pongan entonces, escojan o organícense por equipos, nos ponen sus nombres y ya nosotros les vamos haciendo dinámicas para los equipos, ¿no? No más de 4 personas por equipo, por favor. Salud, profe. Gracias, hasta luego. Gracias. Hasta el martes. Gracias. Hasta luego.